vamos a hablar sobre el ser humano en la visión oriental, pensamiento medieval. Estamos integrados por Alison Jiménez, Anet Márquez, Valentina Zurita y mi persona, Mía Briones. Les vamos a hablar primero sobre el origen. El pensamiento medieval surgió en Europa entre los siglos V y el siglo XV, mezclando la filosofía griega con la religión cristiana. Se caracterizó por la unión entre la fe y la razón, buscando explicar la existencia humana desde lo religioso, sobre todo usando lo que era la Biblia y los autores como San Agustín y Santos Tomás de Aquino. Ahora les voy a hablar sobre el ser humano y lo divino. En la Edad Media, Oriente y Occidente buscaban extender qué es el ser humano, cuál es su papel en el universo y su relación con lo divino. Tenemos lo que es la visión de Dios y la visión del universo. En la visión de Dios tenemos lo que es el monoteísmo, que era sobre que Dios es considerado como un ser supremo. En la otra tenemos que es el panteísmo, que es en lo que Dios o lo divino se consideraba como una fuerza que se impregna en el universo. Tenemos lo que es el politeísmo, que eran culturas antiguas que creían en múltiples dioses. En la visión del universo tenemos lo que es religioso y científico. En lo religioso significa que era el universo que se considera como una creación de Dios o de algo divino. En lo científico tenemos que se consideraba como un sistema natural. Ahora, tenemos lo que es Occidente. Occidente es la fe, obediencia y búsqueda de la salvación. En lo de Oriente y Occidente era la búsqueda del sentido de la vida y conexión espiritual. Buenas tardes. El pensamiento. El pensamiento fue una corriente filosófica y religiosa que surgió entre el siglo V tras la caída del Imperio Romano y, y renació en el Imperio XV tras el inicio del Renacimiento. Aquí se mezclan las ideas filosóficas griegas, como la de Platón y Aristóteles, con las enseñanzas cristianas. Se centralizó en la fe y la razón. Uno de sus principales objetivos fue explicar la vida del ser humano. Gracias. El cuerpo y el alma. Los significados de la relación entre el cuerpo y el alma es el ser humano no tiene físico, también tiene una dimensión espiritual, cuerpo y alma. El ser humano en la sociedad. Durante la Edad Media, el ser humano no era visto como un individuo autónomo, sino como una parte de un orden establecido por lo divino o por las leyes del cosmos. Su lugar en la sociedad, sus deberes y su destino estaban determinados por las tradiciones religiosas, estructuras sociales rígidas y sistemas de pensamiento que guiaban las relaciones humanas. La visión de Europa, el estado feudal, la estructura feudal y estamental. En la Europa feudal, la sociedad se organizaba en tres estamentos principales: el clero, los que rezan; la nobleza, los que combaten; y los campesinos, los que trabajan. Cada persona tenía un rol definido por nacimiento, y la movilidad social, la transición entre estos roles era casi inexistente. La vida giraba en torno al cumplimiento de los deberes dentro del feudo y la esperanza de la salvación eterna establecida por el catolicismo. China, el mérito, armonía y la confuciana. En China, influido por el pensamiento confuciano,
El individuo era visto como parte de una gran familia, extendida tanto en el lugar como dependiendo, tanto en el lugar como en el imperio. La posición social dependía extensamente del mérito, y especialmente del conocimiento o lo que es considerado sabio. La élite letrada y considerada sabia, ella respetada por su virtud y su conocimiento, mientras que los agricultores y artesanos cumplían funciones esenciales, pero poco meritadas. India medieval. El sistema de castas y deber espiritual. En India, en lugar del ser humano, estaba determinado por el sistema de castas, que se dividía en sociedades, en las, en la sociedad en Bahamet, los sacerdotes, Kshatriyas, los guerreros, Vaishyas, los comerciantes, y Shudras, los servidores. Las personas fuera del sistema, como los intocables, eran las personas marginadas por la sociedad. La casta definía las tareas permitidas, el matrimonio y el camino espiritual de cada uno. Las estructuras sociales. Aunque cada cultura tenía una forma distinta de entender la sociedad, todas compartían la idea de que el ser humano debía vivir en armonía con el orden que le había tocado. En Europa, ese orden venía de Dios, el sistema feudal y el sistema feudal. En China, del equilibrio moral, familiar y enseñado por el confucianismo. En India, el sistema de castas de las leyes del Dharma y el Karma. Cada persona debía cumplir su papel con responsabilidad para lograr su plenitud, ya fuera la salvación eterna, la armonía social o la libertad espiritual. Mm, Conocimiento y sentido de la vida. El propósito de la vida en el pensamiento medieval cristiano. Ellos no solamente se basaban en vivir en la tierra, sino también en prepararse para la vida eterna junto a Dios. También la vida en este mundo era vista como una prueba para poder llegar al cielo, y las personas creían que lo más importante era vivir de acuerdo con las enseñanzas de Dios. Además de que pensaban que el ser humano había sido creado por Dios con un alma inmortal y que esa alma debía volver a Él después de la muerte. Por eso valoraban mucho la fe, la oración, la humildad y las buenas obras. En cuanto a los objetivos vitales del ser humano en Oriente, ellos se relacionaban mucho con el equilibrio, la armonía y la conexión con su entorno, a diferencia del pensamiento cristiano medieval que se enfocaba en un solo Dios y en alcanzar el cielo. En Oriente se ve la vida como un camino de transformación interior y su objetivo principal era liberarse del sufrimiento, el ego y de los deseos que atan a las personas al mundo material. Por ejemplo, en el budismo, el ser humano buscaba alcanzar el nirvana, que es un estado de paz y liberación total del sufrimiento, y para lograrlo debía seguir el camino octuple que enseña cómo actuar, pensar y vivir de la manera correcta. Por otro lado, el hinduismo, el objetivo era alcanzar la moksha, que es la liberación del ciclo de reencarnaciones, es decir, nacer, morir y volver a nacer. Para lograrlo, la persona debía vivir con rectitud, cumplir con su deber y desapegarse de lo material hasta que su alma se una con el todo, que es una especie de energía divina universal. Y por último, el pensamiento chino, que se basaba mucho en el confucianismo, donde enseñaba que el ser humano debía vivir de manera justa, con respeto hacia la familia, los mayores y la sociedad. En este caso, el objetivo no era una liberación espiritual como el hinduismo o el budismo, sino alcanzar una vida armoniosa, ordenada y en paz con los demás. ¿Cómo se accede al conocimiento y a la sabiduría? En el mundo occidental, especialmente en Europa, se creía que la sabiduría verdadera venía principalmente de la fe en Dios. Las personas confiaban en lo que estaba escrito en la Biblia y en las enseñanzas de la Iglesia.
En este caso se puede tomar como ejemplo Santo Tomás de Aquino, que enseñaba que la fe y la razón no se contradicen, sino que podían trabajar juntas para descubrir la verdad. La razón ayudaba a entender el mundo, mientras que la fe mostraba el camino hacia Dios. En cambio, en Oriente, como en la India o en China, el camino hacia la sabiduría era diferente. En el hinduismo y el budismo, las personas buscaban el conocimiento interior por medio de la meditación, el silencio, observación de la mente y el desapego. Para estas culturas, la sabiduría no se encontraba solo en libros sagrados, sino dentro de uno mismo. Por ejemplo, en el taoísmo se creía que el ser humano debía vivir en armonía con la naturaleza sin forjar las cosas, dejando que la vida fluyera de manera natural. En este pensamiento, la sabiduría se alcanza observando la vida, escuchando el corazón y dejando de lado las ambiciones personales. Muchas gracias.